Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 83 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Seguimos con el tema del inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local y en este artículo nos vamos a centrar en lo que es la inscripción de las entidades. Y sin más dilación, pues comenzamos con este 83.1, ya sabéis que seguimos en este gran título del sector público institucional, y el 83.1 dice así: el titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local, en los términos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a su creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de 30 días hábiles a contar desde que ocurra el acto inscribible. En la citada notificación se acompañará la documentación justificativa que determina tal circunstancia. Así que, en primer lugar, primera pregunta, ¿quién notifica la información necesaria para inscribirse en el inventario? Pues el titular del máximo órgano de dirección, el director o equivalente, o como se quiera llamar a ese máximo órgano. El cabecilla es el que va a notificar esta inscripción en el inventario. ¿Cómo? Pues se lo va a decir a la intervención general de la administración correspondiente, a ese sector que fiscaliza los gastos de la administración, la intervención. ¿El qué? ¿El qué va a notificar? Pues cierta información necesaria para la inscripción en el inventario que ya conocemos. Así que ya sabemos tres cosas: quién hace la notificación, a quién se hace la notificación y qué se notifica. Y en concreto, información necesaria para inscribir ¿qué tipo de actos? Pues 4 tipos de actos. El de la creación de la entidad, es decir, empieza la entidad a funcionar, transformación, hay alguna modificación, fusión, es decir, se unen dos entidades, o 3, o 4, o 5, y extinción, desaparece la entidad. Y hay un plazo para notificar la información necesaria para inscribirse en el inventario. Ese plazo comienza desde que ocurra el acto inscribible, que ya sabemos que son estos 4, la creación, la transformación, la fusión y la extinción, y termina 30 días hábiles después. Es decir, plazo de 30 días hábiles desde que ocurra el acto inscribible. Y en esa notificación, pues, se añadirá documentación justificativa que sea determinante, es decir, la que se pida. ¿Por qué se crea? ¿Por qué se transforma? ¿Por qué se fusiona? ¿Por qué se extingue? ¿Y por qué vamos a inscribirlo en el inventario? Por alguno de estos 4 motivos. ¿Y cuál podría ser esa documentación justificativa? Pues varía según el tipo de actuación, ya sea creación, transformación, fusión o extinción. Pero generalmente puede incluir, esto no hay que saberlo, pero a modo informativo, la norma de creación o modificación, la escritura pública, si la entidad requiere su formalización en documento notarial, el acuerdo del órgano competente en el caso de fusiones o extinciones, informes de viabilidad económico-financiera, en el caso, por ejemplo, de una fusión, de una creación, de una transformación. Ese tipo de documentación es el tipo de documentación que va a ir anexa a esa información necesaria para inscribir una entidad definitivamente. Bien, continuamos, que si no se nos hace largo el vídeo, y este artículo no es tan largo. 83.2. La inscripción definitiva de la creación de cualquier entidad integrante del sector público institucional en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local se realizará de conformidad con las siguientes reglas. Así que vemos que vamos a hablar de esa inscripción definitiva, y esa inscripción definitiva tiene unas reglas. Y esas reglas son 3. En principio, según este 83.2, hay 3 reglas. Vamos con la primera. A. El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, el cabecilla,
a través de la intervención general de la administración correspondiente, notificará electrónicamente, a efectos de su inscripción, al inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local, la norma o el acto jurídico de creación en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor de la norma o del acto, según corresponda. A la notificación se acompañará la copia o enlace a la publicación electrónica del boletín oficial en el que se publicó la norma o copia del acto jurídico de creación, así como el resto de documentación justificativa que proceda, como los estatutos o el plan de actuación. Así que en este apartado 2 estamos viendo pues, las reglas concretas de la creación. Y todo parece pues igual o similar a lo que hemos leído. El titular, que ya conocemos quién es, el cabecilla, a través de la intervención, que ya sabemos lo que es, notifica, aquí hay un cambio, electrónicamente, notificación electrónica, obligación de notificar electrónicamente, a efectos de escribirse en el inventario, pues el que notifica la norma o acto jurídico de creación, en el plazo, que hemos dicho antes, de 30 días hábiles desde que entre en vigor esa norma o acto, según corresponda. Así que ese plazo, importante, 30 días hábiles desde que entra en vigor la norma o el acto jurídico de creación. Estamos en la creación. Y a la notificación esa, de la que estamos hablando, se le anexa, pues, más cosas. Se le acompañará de copia o enlace a la publicación electrónica del boletín oficial en el caso de que sea una norma o una copia del acto jurídico de creación en el caso de que estemos hablando de un acto jurídico, así como documentación justificativa que proceda, como los estatutos o el plan de actuación. Ahí te ponen ejemplos de esa documentación justificativa que podría adjuntarse. Así que vemos que ese plazo pues es el mismo que el de arriba, en el caso de la creación. Bien, B. La inscripción en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local se practicará dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción. Así que, vamos al siguiente paso. Se ha recibido esa solicitud de inscripción, pues se practicará, es decir, se hará efectiva esa inscripción en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Así que, en ese plazo máximo, dentro del plazo de 15 días, se refiere a ese plazo máximo, no más de 15 días hábiles, se hará efectiva esa inscripción en el inventario. Y por último, C. Para la asignación del número de identificación fiscal definitivo y de la letra identificativa que corresponda a la entidad, de acuerdo con su naturaleza jurídica, por parte de la Administración tributaria, será necesaria la aportación de la certificación de la inscripción de la entidad en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. ¿Qué es, para el que no lo sepa, el número de identificación fiscal? Pues una vez inscrita la entidad, se le asigna un número de identificación fiscal, el NIF, N-I-F, que es un código único para identificar la entidad a efectos tributarios y administrativos. ¿Y qué es eso de letra identificativa? Pues este NIF, este número de identificación fiscal, incluye una letra identificativa que varía según la naturaleza jurídica de la entidad. Así que la A podría ser sociedad anónima, la B, sociedad de responsabilidad limitada, la C, sociedad colectiva, etc. Según la naturaleza de cómo se constituya esa entidad, pues tendrá una letra identificativa u otra. Eso sí, el NIF será único para cada entidad. Es como el DNI de la entidad. Bien, así que ese NIF y esa letra identificativa la asigna ¿a quién? Si estamos hablando de cosas fiscales, pues la Administración tributaria. Y para ello, pues será necesario que se aporte la certificación de la inscripción. Es decir, un documento que exprese que efectivamente esa inscripción se ha realizado. Y es un documento
pues que es oficial y debe ser emitido por la entidad oficial correspondiente. En este caso, pues el propio inventario. El inventario dirá que se ha inscrito la entidad correctamente y eso hay que dárselo a la administración tributaria para que le asigne a la entidad el NIF y la letra identificativa. Así que sin más, queda analizado este artículo 83 del inventario, algunas reglas, algunos plazos. Los plazos son preguntables, las reglas pues también, así que bueno, tampoco es muy complicado el artículo. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 84. Un saludo.